siguen llegando los saludos. Ahí estaba la periodista Andrea Aristegui, también saludando a Claudio Mardones del programa Luz Verde, tantos programas de conversación en Radio Valparaíso, con tanto público. Gracias a Marina, fiel auditora del programa, que nos escribe desde el Cerro Los Placeres. Gracias, felicidades por los 33 años, feliz día del trabajador radial. Mi emisora favorita, dice Marina, por su excelencia a nivel general. Destaco al Twitter Café, gracias Marina. Los escucho desde sus comienzos, mis felicitaciones. Juan también, nuestro amigo desde Villa Alemana. Muchas felicidades por esta prestigiosa emisora en este cumpleaños, que cumplan muchos más. Un abrazo a la distancia, gracias, estimados amigos y amigas ahí que nos hacen llegar sus saludos. Estaremos escuchando saludos durante toda esta jornada y también, por supuesto, durante los otros días. 33 años de Radio Valparaíso, para nosotros también es un agrado saludar a quien nos acompaña también desde hace varios años, con sus análisis, sus opiniones sobre el mundo de la tecnología, que nos acompaña ahora en este Ciudadanos Conectados acá, en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Gracias por acompañarnos una vez más, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Bueno, en primer lugar, tal como lo dice la gente, primero un gran saludo a la radio, al aniversario que están ya teniendo 33 años, casi mi misma edad, así que en el fondo estamos por ahí. Eso es lo que dicen algunos. Pero también quiero saludar a los trabajadores radiales, porque hoy día justo cuadró también con el día, la conmemoración del trabajador radial. Así que un saludo a todos los que trabajan en las radios, que comunican a millones de personas, que son un medio de comunicación social tan importante y además con tanta credibilidad. Así que desde acá mis saludos, felicitaciones y éxito, y a seguir avanzando en todos los programas, especialmente Twitter Café, contigo obviamente a la cabeza, y con Pablo, que en este momento no está presente, pero siempre está participando obviamente en Twitter Café. Así es, estimado Pedro, gracias por tus palabras, gracias por tus saludos, compañero Pedro Huichalaf, desde el inicio del Twitter Café en Radio Valparaíso, programa que ya cumple 10 años en esta radioemisora, que hoy cumple 33 años. Apagamos todos juntos 33 velitas acá en Radio Valparaíso. Pedro Huichalaf Roa nos acompaña hasta ahora. Oiga, Pedro, ya es parte como de las bromas en nuestro país, ¿eh? Cuando hay un problema de conexión, lo han dicho también acá en el programa, debes tener BTR. Salió el otro día también en este programa solidario del fin de semana, salió por ahí un chiste también. Ya es Vox Populi, hay muchos problemas con esta empresa por el servicio, muchos reclamos, cortes, en fin. ¿Qué es lo que pasa con esta empresa importantísima, gigante, y que enfrenta este tema? Entiendo que tú también has hablado en diversos medios sobre este caso, Pedro. Sí, bueno, Mauricio, tal como tú mencionas, es usted una empresa grande. Entonces, cuando hablamos de empresas grandes, estamos hablando de empresas que tienen muchos, miles de clientes, y por tanto, obviamente, cualquier tipo de detalle o de efecto es multiplicador. Es decir, si se corta fibra óptica, que es lo que ha sucedido en el último tiempo, que son los troncales que llevan conectividad a ciertas comunas, por ejemplo, afecta a una gran cantidad de usuarios. Hay que pensar que en el mercado de las telecomunicaciones hoy día son uno de los mercados con mayor cantidad de clientes. Estamos hablando de más de 24 millones, por ejemplo, de clientes en telefonía móvil. Tenemos más de, no sé, pues, de casi 4 millones de clientes de telefonía fija. Si hablamos de televisión, aumentamos. Entonces, las tasas de reclamo probablemente son bajas en comparación con otros mercados, por ejemplo, con el sector bancario o los ISAPRES. En proporción, las ISAPRES tienen más tasas de reclamo, pero como tienen menos clientes, probablemente el efecto no es tan fuerte. Pero en el caso de BTR está pasando eso, que en los últimos
semanas, digámoslo así, ha tenido varios imprevistos que han sido complejas porque no tan solo están afectando, por un lado, la calidad de servicios, es decir, hay muchos clientes que dicen que tienen muy bajas tasas de velocidad, y otros han tenido cortes de servicio, es decir, se han producido algunos eventos como accidentes automovilísticos que chocan contra postes de alumbrado y donde hay cables de fibra óptica. En otro lado, ellos han mencionado que han habido cortes intencionales, es decir, gente que va con algunos piensan que es para robar cobre, porque piensan que tiene cobre de fibra óptica, cosa que no es así. Otros dicen que efectivamente hay una mala intención y por tanto lo que hemos visto es que estos efectos se ven. Ahora, hay que reconocer que esto no es exclusivo de la empresa de BTR, esto también, microcortes, también ocurre en otras empresas de telecomunicaciones, pero aquí lo que yo hacía el llamado era más bien a prever no tan solo el hecho puntual, no tan solo el hecho de que la gente vaya a reclamar, que tiene todo el derecho a hacerlo, principalmente a través de la Subtel, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sino que también haya una normativa de regulación de la denominada infraestructura crítica, donde se puede establecer fácilmente que ciertos troncales de fibra óptica, que son las carreteras principales, imagínate que entre Santiago y Valparaíso uno tiene la ruta 68, y si se corta la ruta 68 es muy complejo llegar porque hay que buscar otra alternativa. Aquí es lo mismo. Si es que nosotros establecemos ciertas regulaciones en fibra óptica, se puede dar ciertas garantías, por ejemplo, de que cierta fibra esté o soterrada, es decir, bajo tierra, o tenga redundancia, es decir, tenga alguna alternativa, y eso minimiza el impacto. Pero obviamente hay que entender que tal como en la luz de repente se corta la luz, estos accidentes o cortes o microcortes pueden ocurrir, pero tiene que haber responsabilidad tanto de indemnización, que en el caso de telecomunicaciones, después de 6 horas de interrupción de servicio, tú puedes reclamar y puedes ser indemnizado, y en caso de calidad de servicio, como lo hemos explicado anteriormente, todavía hay una normativa que recientemente salió, todavía no se implementa el plazo para poder hacer efectivo, pero cuando ya sea el momento, y estamos hablando en 3, 4 meses más, vamos a poder ejercer los derechos por este tipo de mala calidad. Oiga, Pedro, nos pregunta acá Richard Soto, dice, ¿por qué se cortan los troncales? Mira, lo que pasa es que efectivamente hay tipos de troncales donde obviamente, como yo te decía, están soterrados, que están muy custodiados, pero otros utilizan, por ejemplo, las vías tradicionales o en el fondo las calles que son más transitadas porque utilizan los postes de luz. Entonces, en donde hay carreteras de alto tráfico y donde efectivamente se producen mayor tipo de accidente automovilístico y por ejemplo, chocan contra postes y hacen caer no tan solo la electricidad, sino también la fibra óptica, se producen estos efectos que yo te menciono. Si la fibra óptica pasara por calles poco transitadas, probablemente minimizaría el riesgo, pero en general, en Chile la fibra óptica va paralela a las grandes carreteras, por un tema de instalación, de limpieza y por un tema hasta de seguridad, porque transita mucha gente ahí y no anda, por ejemplo, la gente cortando los cables en esos sectores. Y esa es la razón que se da, por qué razón se producen tantos cortes a ese nivel. Así es, Pedro, estamos con Pedro Huichalaf Roa, aquí en este espacio de tecnología, Ciudadanos Conectados, en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pedro, revisando también algunas de tus publicaciones respecto de este tema tecnológico, hay una publicación también respecto de la famosa 5G y la relación con la privacidad de los datos personales. Se me vino a la memoria una serie en Netflix ahí respecto de las redes sociales que está siendo muy, muy comentada, donde queda la impresión de que estamos absolutamente al descubierto, Pedro. Uno cree que está en su privacidad, pero hasta el televisor del hogar tiene oídos. En fin, es un tema bien, bien complejo, Pedro Huichalafa.
Sí, mira, hay que diferenciar. Tal como tú mencionas, hace poco Netflix lanzó un documental donde habla los actores que participan en las empresas de redes sociales. Es decir, estamos hablando de primera fuente, no estamos hablando de teoría de Salfate ni expertos fuera de la industria, sino que hablan gente dentro de la industria y que habla cómo se utilizan hoy día las redes sociales con un fin de tener la atención de la gente, donde en definitiva dice, mira, a nosotros no nos importa mucho tus datos personales, porque en definitiva no nos interesa publicar tus datos ni entregarlos a terceros. A nosotros nos interesa cautivar tu atención, es decir, tú eres el producto, no tus datos. Y en definitiva lo que buscan es predeterminar tu comportamiento incluso y están utilizando estos algoritmos de inteligencia artificial para que sean cada vez más efectivos en el sentido de que predetermine tu comportamiento, tus gustos, tus intenciones y haga que tú estés más pegado, digámoslo así, a las redes sociales. Entonces, lo que decía este sistema o este documental es que efectivamente tu privacidad hoy día, o sea, por ejemplo, lo que yo veo en Facebook es distinto a lo que tú, Mauricio, puedes estar viendo en tu sitio de Facebook, porque cambia el contenido de acuerdo a las personas. Antes era un único contenido y cualquiera lo visualizaba, ahora los gustos están personales. Ahora, pero respecto al 5G, hoy día salió una nota en el Mercurio de Santiago donde me pidieron mi opinión respecto a cómo se cruza esto de la privacidad con el 5G, considerando que el 5G va a permitir teóricamente la conexión de múltiples dispositivos. Tal como tú dices, el televisor hoy día es que está conectado a Internet, el día de mañana van a ser sensores, van a ser drones, van a ser semáforos inteligentes, ciudades inteligentes, y lo que algunos analistas dicen es que vamos a estar en un peligro porque estos dispositivos van a recopilar mucha información nuestra, porque hay que pensar que los datos personales son los datos que identifican a una persona o lo hacen identificable. Es decir, si tú sumas algunos factores, por ejemplo, tú me das tu teléfono, me das tu dirección de ubicación, me da acceso a tu GPS y a otras cosas más, yo puedo identificar y saber quién eres tú, cómo eres, cuáles son tus comportamientos, tus hábitos de consumo, etcétera. Entonces, lo que yo mencionaba, o sea, insisto, varios expertos dicen que esto es complejo, y yo decía, mira, más que un peligro, para nosotros es un desafío, es decir, cómo incorpora hoy día la tecnología, pero tiene que haber una capa de regulación. Esto no puede quedar al arbitrio de la industria, porque en definitiva pasa lo que está pasando en el documental, que las mismas trabajadores de la empresa dicen, mira, si no hay regulación, acá van a dominar, y una de las cosas que nos preocupa es la desobediencia civil, es decir, se están radicalizando las personas, se radicalizan las posiciones, se forman grupos más cerrados, no hay mayores comunicaciones. Ahí hablaban, por ejemplo, de las tasas de incidencia de los menores de edad que observaban las pantallas, cómo incluso tenía las tendencias al alza respecto al suicidio infantil. O sea, hay varios efectos que yo creo que hay que analizarlos y hay que tener una discusión democrática y obviamente todos vamos a querer mejor tecnología, pero hay que poner luces de alerta porque en definitiva juegan con nuestros datos personales, somos el producto y en definitiva tenemos que establecer alguna regulación que proteja la intimidad, que permita a una persona estar aislado del mundo cuando uno tiene un dispositivo. Hoy día, tal como tú dices, los teléfonos que hoy día son los inteligentes tienen el asistente habilitado de tal forma que si tú dices OK Google, se activa automáticamente el sistema, el asistente y te hace y te pregunta qué quieres, es decir, está permanentemente escuchando lo que tú hablas hasta que lo mencionas, y ahí donde está la temática que esto no es algo de ciencia ficción, sino que es algo que tenemos que discutir tanto en el Congreso, con nuestros representantes y con la ciudadanía, que al final somos los que finalmente utilizamos la tecnología. Así es, Pedro, un escenario pero muy, muy complejo. No es ciencia ficción, ha señalado Pedro Huichalafa, es la realidad absoluta. Oiga, Pedro, aprovechando los últimos minutos de este bloque ya en el término del programa de hoy, ¿qué pasó con el Banco Estado? Se lo consulto porque el otro día nos llegaba un mensaje de una auditora que se había acercado a una sucursal
ya dando por superado todos los problemas que hubo, pero un funcionario le dijo, no, señora, si los problemas siguen adelante, no tenemos conexión a toda la información. Estoy hablando de una sucursal del Banco Estado acá en Viña del Mar, justamente. ¿Es efectivo? ¿Qué está pasando ahí, Pedro? Sí, mira, lo que pasa es que, como lo explicamos, el problema fue que afectó a los sistemas internos del banco. O sea, no estamos hablando de que se haya fugado o robado dinero, sino que a los sistemas operativos y a la información. Y hoy día todos sabemos que los datos, no los datos personales, la información es el intangible más valioso de una organización. Entonces, cuando atacan los datos, están atacando al corazón y a la organización de una empresa. Y en el caso del Banco Estado, efectivamente, por ejemplo, a varios clientes, o sea, le mandaron información a los clientes diciéndole que el hecho, por ejemplo, de sacar la tarjeta plástico, por ejemplo, cuando antes uno podía hacerlo a través de Internet, hoy día no tan solo no lo puede hacer a través de esa vía, sino que tienes que ir a la sucursal. Y hoy día la sucursal está dándose un plazo de 4 días para corroborar la información y entregarte nuevamente la tarjeta. Entonces, eso habla de que están haciendo una revisión manual y no automática de estos procesos, y eso significa que efectivamente les pegó. Por eso yo les digo que cuando el presidente del Banco Estado habló de forma muy exitista, diciéndolo, no, lo hicimos muy bien, ya se resolvió, lo que se hizo fue la contención del malware, pero eso no significa que los efectos no se vean aplicados. Entonces, yo siento que hay que llamar un poco a entender la situación. Obviamente hay responsabilidad del banco de ver cuáles eran las medidas de contingencia, de ciberseguridad, probablemente una experiencia, pero efectivamente hay algunos procesos que han estado más lentos, como ir a sacar cierta información, pero otras están funcionando como las transacciones online o la caja vecina. Pero hay que tener claro que esto todavía tiene un halo de efectos, y hasta que no se normaliza al 100% hay que entenderlo como parte de este proceso. Abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros acá en el programa. Una jornada especial, como lo hemos señalado durante todo el día. Apagamos hoy las 33 velitas de Radio Valparaíso, además de conmemorar el Día del Trabajador Radial, una fecha, por supuesto, importante para nuestra radio y para todas las otras radios amigas que hay en el dial. Pedro, un abrazo, cuídese mucho y estamos en contacto en cualquier momento. También es importante que usted dé sus señas como de costumbre. Pedro. Sí, por supuesto, en redes sociales me pueden encontrar en @wichalaf, tanto en Twitter, en Facebook o en Instagram, www.wichalaf.cl, y obviamente aquí cada día lunes en Radio Valparaíso. Así que nuevamente felicitar, un saludo a todos los radioescuchas, a todos los auditores y obviamente a las personas que escuchan a través de distintas vías, a través de Internet y a través de las plataformas en forma directa, y a los trabajadores radiales de la radio, mayor saludos, a los que están en controles, los periodistas, hasta las personas que atienden el público. Así que un saludo para todos ellos. Hasta pronto, Pedro. Cuídense mucho. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Nos vamos porque siguen llegando los saludos para ponerlos también al aire ahí en Radio Valparaíso. Gracias a Fernando Feña Quiroga, Camilo González en la sala de control, también están comiendo torta como locos a esta hora en el aniversario número 33 de la radio. Ya vienen luego las noticias de la hora con Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana, a las 13 horas las noticias con Marcos Sepúlveda en Frecuencia Informativa Central, y en la tarde siempre la mejor programación. A las 4, Mañana será Historia con Sergio Cavieses, también anda comiendo torta por ahí, y a las 5:30, Claudio Mardones, nuestro colega, el periodista, con Luz Verde. Día de aniversario, un abrazo, gracias por los saludos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en otro Twitter Café, acá en Radio Valparaíso. Hasta pronto, que tengan un gran día. Twitter Café fue una presentación de Codelco Ventanas, la primera empresa